Hay momentos en la vida en los que todo parece cerrarse frente a ti. Caminas con fe, oras con esperanza, pero de repente las puertas se cierran una tras otra y sientes que no hay salida posible. Es como si el camino desapareciera justo cuando más lo necesitabas. Tal vez lo has experimentado en tu familia, en tu trabajo, en tu salud o en un sueño que parecía estar por cumplirse y de pronto se desmoronó. Ese sentimiento de estar frente a muros imposibles es más común de lo que imaginas. Pero hoy quiero decirte algo: cuando los hombres cierran puertas, el Espíritu Santo es quien abre caminos donde no los había. Y este mensaje está hecho para recordarte que nada es definitivo cuando Dios decide intervenir. Si hoy estás aquí, no es casualidad. Tal vez has sentido que tu oración no es escuchada, que tus fuerzas ya no alcanzan o que las oportunidades se agotaron. Pero la verdad es que muchas veces, lo que nosotros vemos como un fin es en realidad el escenario perfecto para que el Espíritu Santo se manifieste con poder. Porque cuando todo se cierra, es allí donde Él abre un camino nuevo, inesperado, lleno de vida y propósito. A lo largo de este video vamos a recorrer juntos cómo el Espíritu Santo trabaja en los momentos más difíciles. Veremos cómo actúa en medio de la espera, cómo su presencia nos guía a orar con fe, cómo nos impulsa a obedecer aunque no entendamos, y cómo nos demuestra que cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. No serán solo palabras bonitas, sino verdades espirituales respaldadas por la palabra de Dios y por testimonios de lo que Él sigue haciendo hoy en la vida de aquellos que creen. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, abre camino en mi vida, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Quédate hasta el final, porque vamos a terminar con una oración poderosa para tu vida. Una oración que abrirá en tu corazón la certeza de que, aunque las circunstancias digan lo contrario, Dios ya está obrando a tu favor. No importa cuántas puertas se cierren delante de ti, el Espíritu Santo está listo para mostrarte el camino que nadie más puede ver. Hay días en que todo parece conspirar en contra. Te esfuerzas, haces lo correcto, intentas avanzar, pero lo único que encuentras son puertas cerradas. Quizá tocaste a la puerta de un nuevo empleo y la respuesta fue negativa. Tal vez esperabas una reconciliación en tu familia y lo que recibiste fue silencio o rechazo. Puede que estés luchando con una enfermedad que no cede, a pesar de tu fe y tus oraciones. En esos momentos, la sensación de encierro es tan real que hasta respirar cuesta. Te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde? ¿Por qué parece que el cielo está cerrado para mí? Lo cierto es que todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado frente a un muro imposible. Y no solo hablo de problemas externos, también de luchas internas. Hay quienes cierran la puerta a sus propios sueños porque el miedo les paraliza. Otros sienten que su historia quedó marcada por errores del pasado y no pueden abrir un nuevo capítulo. Las puertas cerradas no siempre son físicas, a veces son emocionales, espirituales, y tan difíciles de mover que pensamos que no habrá salida. La Biblia nos muestra que incluso los más grandes hombres y mujeres de fe pasaron por esos mismos momentos. El pueblo de Israel, por ejemplo,
después de ser liberado de Egipto, caminaba con ilusión hacia la tierra prometida. Pero de pronto se encontraron atrapados, delante de ellos estaba el Mar Rojo, y detrás venía el ejército de Faraón con caballos y carros listos para destruirlos. No había salida, no había plan humano que funcionara. Fue en ese instante de desesperación que Dios abrió camino en medio del mar, algo que nadie esperaba, algo que nadie podía prever. Lo imposible se hizo posible porque la presencia divina estaba allí. Y piensa en Pablo, aquel apóstol incansable que llevaba la palabra a todas partes. Lo vemos en prisión, encadenado, aparentemente sin futuro. Las puertas de la libertad se habían cerrado, pero en lugar de rendirse, él y Silas cantaban himnos a Dios en medio de la noche. Y de repente, un terremoto abrió las puertas de la cárcel y rompió las cadenas. Lo que parecía un encierro eterno se convirtió en una oportunidad para que el carcelero y su familia conocieran a Cristo. Estos relatos no son solo historias antiguas, son recordatorios vivos de que cuando todo parece cerrado, el Espíritu Santo está preparando algo que los ojos humanos no alcanzan a ver. Es como si el cielo nos dijera, no te fijes en las puertas cerradas, porque yo estoy abriendo caminos que aún no imaginas. Hoy quiero que te detengas un momento y pienses en tu propia vida. ¿Qué áreas sientes bloqueadas? Puede ser que estés esperando un milagro financiero y las cuentas no dan. Puede que estés luchando con un corazón roto y no ves cómo sanar. O puede que tu vida espiritual esté apagada, como si ya no hubiera pasión en tu relación con Dios. Sea cual sea tu situación, recuerda que esos bloqueos no definen tu historia. Son solo escenarios donde la gloria de Dios se prepara para brillar. A veces, lo que más duele no es la puerta cerrada en sí, sino la incertidumbre. Ese vacío que te deja preguntándote qué sigue, a dónde ir, o si vale la pena seguir intentando. Es ahí donde muchos se rinden, porque creen que si algo no se abre fácilmente, entonces Dios no está interesado. Pero la verdad es otra, a menudo, las puertas cerradas son parte del proceso. El Espíritu Santo permite esos silencios y esos muros porque quiere llevarte a un lugar más alto. Quiere que dejes de confiar en tus fuerzas y empieces a depender de su poder. Imagina por un momento que tu vida es como un laberinto. Tú caminas y de pronto llegas a un callejón sin salida. Te frustras, piensas que perdiste, pero lo que no ves es que desde arriba, el Espíritu Santo observa todo el laberinto y conoce la salida perfecta. Mientras tú golpeas la pared, Él te invita a volver unos pasos atrás, a girar en la dirección correcta, hasta que encuentres la salida que estaba preparada para ti. Esa es la diferencia entre tu perspectiva y la perspectiva de Dios. El mismo Jesús habló de puertas en su enseñanza. Dijo, yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo, Juan 10:9. A veces el error está en que queremos abrir puertas que no son las correctas y al verlas cerradas sentimos derrota. Pero tal vez Dios las cerró porque no era el camino que Él quería para ti. Lo que parece un obstáculo es, en realidad, una protección. Él no te deja entrar en lugares que te dañarán, aunque ahora no lo entiendas. Por eso, la próxima vez que sientas que todo se cerró, cambia la pregunta. En lugar de decir ¿por qué me pasa esto?, atrévete a preguntar, Señor, ¿qué camino nuevo estás preparando? Esa sola actitud abre espacio para que el Espíritu Santo te muestre señales, te inspire en la oración y te dé paz mientras esperas la respuesta. Recuerda, un camino cerrado no significa el final, significa que Dios quiere guiarte hacia algo mayor. Tal vez no es el empleo que esperabas, sino otro que transformará tu vida. Tal vez no es la relación que querías recuperar, sino una nueva sanidad emocional. Tal vez no es el proyecto que se derrumbó,
sino una misión más grande que aún no imaginas. Así que no te desesperes. Las puertas cerradas de hoy pueden ser el anuncio de que el Espíritu Santo está a punto de abrir un camino que cambiará tu historia para siempre. Porque lo que los hombres cierran, Dios lo puede abrir con una sola palabra. Hay algo poderoso que necesitamos recordar: el Espíritu Santo no se limita a lo que nuestros ojos pueden ver. Nuestra mente humana está acostumbrada a depender de lo tangible, de lo lógico, de lo que se puede explicar. Pero el Espíritu Santo trasciende esos límites. Él ve rutas que no existen en el mapa, puertas que aún no han sido construidas y oportunidades que parecen imposibles. Cuando decimos que abre caminos invisibles, no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual que cambia la vida de quienes deciden confiar en Él. Piénsalo así: tú y yo vemos la vida como quien observa un cuadro desde demasiado cerca. Vemos pinceladas, manchas de color, fragmentos que a veces no tienen sentido. Pero el Espíritu Santo contempla todo el cuadro completo, desde el principio hasta el fin. Lo que para ti es confusión, para Él es parte de una obra maestra. Donde tú ves un final, Él ve un inicio. Donde tú ves muros, Él ve pasajes secretos que solo pueden revelarse en el momento exacto. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Elías. El profeta se encontraba en medio de una sequía que duraba ya varios años. No había nubes en el cielo, no había señales de esperanza. Sin embargo, el Espíritu de Dios le habló y le dijo que orara porque la lluvia venía. Imagínate la escena: todo el horizonte seco, sin una sola gota de agua, y Elías diciendo con seguridad que llovería. Para el ojo humano era una locura, pero para los ojos del Espíritu, la nube ya estaba formándose en lo invisible. Y así fue: una pequeña señal en el cielo se convirtió en una tormenta abundante que cambió la tierra reseca en un lugar fértil. De la misma manera, el Espíritu Santo puede estar preparando en tu vida algo que hoy no ves. Tal vez estás enfrentando un desierto financiero, emocional o espiritual. Pero detrás de lo que parece vacío, Él ya está soplando vida. Tú no lo ves porque aún no ha llegado al momento perfecto, pero la nube pequeña ya está en camino. Y cuando llegue, traerá la lluvia que estabas esperando. Jesús mismo habló de esta dimensión invisible. En Juan 3:8, comparó al Espíritu Santo con el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es la obra del Espíritu. No siempre puedes explicarla, no siempre puedes preverla, pero sí puedes sentir su efecto y confiar en que te guiará hacia lo que necesitas. Muchos se desesperan porque no logran ver nada. Oran, esperan, y piensan que Dios no está haciendo nada porque el panorama sigue igual. Pero no olvides esto: la mayor parte de la obra del Espíritu ocurre en lo invisible. Como la semilla que crece bajo tierra antes de brotar a la superficie, así es la respuesta de Dios. Tú no ves el movimiento, pero eso no significa que no esté ocurriendo. El Espíritu Santo ya está alineando circunstancias, tocando corazones, moviendo voluntades y preparando el escenario para abrirte camino en el momento perfecto. Piensa en las cadenas que llevaban los discípulos cuando Jesús murió. Todo parecía cerrado. La tumba sellada era la mayor puerta imposible. Sus enemigos celebraban, el futuro parecía perdido. Pero en lo invisible, el Espíritu Santo estaba obrando el milagro más grande de la historia. El poder de la resurrección rompió el sello de la muerte y abrió el camino a la vida eterna. Lo que parecía el fin se convirtió en el principio de la esperanza para toda la humanidad. Así obra también en ti. Cuando todo parezca muerto, recuerda que el Espíritu Santo tiene poder para resucitar lo que nadie más puede.
Donde otros ven cenizas, él ve un fuego que puede encenderse de nuevo. Donde otros ven ruinas, él ve un templo que puede levantarse más glorioso que antes. Ahora, ¿cómo puedes experimentar ese abrir de caminos invisibles en tu vida? La clave está en la dependencia. Muchos tratan de forzar las puertas con sus propias fuerzas, más esfuerzo, más control, más estrategias humanas. Y cuando no funciona, se frustran. Pero el Espíritu Santo abre caminos de otra manera. Él lo hace en el terreno de la fe, la obediencia y la oración. No te pide que resuelvas lo imposible, te pide que confíes en que Él ya lo está resolviendo. Recuerdo un testimonio que ilustra esto con claridad. Una mujer oraba por años para que su hijo regresara a Dios. Todo parecía cerrado, rebeldía, malas decisiones, indiferencia. A sus ojos, no había salida. Pero ella siguió confiando, aunque no veía nada. Un día, de manera inesperada, su hijo entró en una iglesia invitado por un amigo, y allí experimentó la presencia del Espíritu Santo que transformó su vida por completo. ¿Qué había pasado? Durante años, el Espíritu estaba obrando en lo invisible, preparando circunstancias, moviendo personas, hasta que el momento llegó. Y lo mismo puede estar pasando contigo ahora. Tal vez no lo ves, pero hay un mover en el cielo que aún no se ha manifestado en la tierra. El Espíritu Santo ya está en acción, aunque todavía no lo percibas. Y cuando finalmente lo veas, comprenderás que nunca estuviste solo, que Él siempre estuvo abriendo camino delante de ti. Así que hoy te animo, no te quedes atrapado en lo que tus ojos ven. Aprende a mirar con ojos de fe. Lo invisible no significa inexistente, significa que está en proceso, gestándose en lo eterno para manifestarse en tu presente. El Espíritu Santo abre caminos que ni siquiera sabías que existían, porque su poder no conoce límites. Una de las experiencias más difíciles en la vida espiritual es enfrentar el silencio de Dios. Has orado, has clamado, has buscado, pero parece que nada sucede. Las puertas siguen cerradas y el cielo parece mudo. Ese silencio puede llegar a ser más doloroso que la misma prueba, porque el corazón se llena de preguntas: ¿me escucha? ¿Le importa lo que estoy viviendo? ¿Será que hice algo mal? Todos hemos pasado por esa sensación de vacío. Es ese tiempo donde no ves señales claras, donde la respuesta tarda más de lo que imaginabas. Y lo más frustrante es que sabes que Dios tiene poder para intervenir en un instante, pero no lo hace. En esos momentos, la espera se convierte en un campo de batalla entre la fe y la duda. La Biblia nos recuerda que este silencio no es un abandono, sino un proceso. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le prometió descendencia cuando aún no tenía hijos y pasaban los años sin ver cumplimiento. ¿Te imaginas lo que sentía cada día? Los calendarios pasaban, la esperanza parecía agotarse, pero ese tiempo de espera no era vacío. Era el escenario donde Abraham aprendía a confiar más allá de lo que veía. Por eso la Escritura dice que esperando contra esperanza, creyó, Romanos 4:18. Fue precisamente en la espera donde su fe se fortaleció. Lo mismo ocurrió con José. Dios le dio sueños de grandeza, pero en lugar de ascender, fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encerrado en prisión. Durante años, parecía que todo lo que Dios le había mostrado se había perdido. Sin embargo, ese tiempo de silencio fue el lugar donde su carácter se formó, donde aprendió paciencia. Y donde el Espíritu lo preparó para ocupar el lugar de influencia que un día cambiaría la historia de su familia y de una nación entera. Ese es el misterio de la espera, aunque parece que nada ocurre, en realidad Dios está trabajando en lo profundo.
El Espíritu Santo aprovecha esos momentos para moldear nuestro corazón, para enseñarnos dependencia, para arrancar la autosuficiencia y sembrar confianza verdadera. Lo que parece un no a veces es solo un todavía no. Quizá hoy te encuentres en ese lugar. Has orado por tu familia, por tu salud, por una oportunidad, y la respuesta no llega. Y lo peor es que a tu alrededor ves a otros avanzar mientras tú sigues estancado. Eso duele, pero quiero recordarte algo, el Espíritu Santo no llega tarde. Su silencio no es ausencia, es un lenguaje distinto. A veces no responde con palabras, sino con procesos. Te está guiando, aunque no lo notes. Te está cuidando, aunque no lo veas. Jesús mismo vivió un momento de aparente silencio en Getsemaní. Oró con tanto dolor que su sudor fue como gotas de sangre, pidiéndole al Padre que pasara de él aquella copa. Y, aún así, no hubo una respuesta inmediata que quitara la cruz. El silencio de Dios no significaba abandono, sino un propósito mayor que estaba por cumplirse. En ese silencio, la humanidad fue salvada. Si lo piensas, muchas de las grandes promesas en la Biblia fueron entregadas en medio del silencio. El pueblo de Israel esperó 400 años sin escuchar profecías claras antes de la llegada de Jesús. Ese silencio fue necesario para que el mundo estuviera listo para recibir al Salvador. En el tiempo humano parecía un abandono, pero en el tiempo divino era la preparación de la mayor revelación de la historia. La espera no solo prueba tu fe, también revela lo que hay en tu corazón. Es como un fuego que quema la impaciencia y purifica los motivos. En la espera aprendes si buscas a Dios por lo que puede darte o por quién es Él. Es ahí donde el Espíritu Santo te invita a rendirte, a descansar, a dejar que tu confianza no dependa de las circunstancias. Quizás la clave está en cambiar la manera de ver el silencio. En lugar de interpretarlo como rechazo, míralo como una invitación a acercarte más. Cuando no escuchas la voz de Dios, no significa que esté lejos, sino que quiere que profundices. Como un padre que enseña a su hijo a caminar, a veces guarda silencio para que dé sus primeros pasos en fe. Él está allí, observando, listo para sostenerte si tropiezas. En lo práctico, ¿qué hacer durante la espera? Primero, no te aísles. El silencio puede empujarte a apartarte de la oración, de la iglesia, de la comunidad de fe. No cedas a esa tentación. Mantente conectado, porque muchas veces la respuesta llega a través de una palabra, un consejo o un testimonio de alguien más. Segundo, guarda tu corazón de la comparación. No mires el avance de otros como si fuera una medida de tu valor. El Espíritu Santo trata a cada uno de manera única. Lo que alguien vive en un año, tal vez tú lo vivas en 10, pero eso no significa que Dios te ame menos, sino que el propósito que tiene contigo requiere un proceso diferente. Tercero, sigue sembrando. Aunque parezca inútil, ora, lee la palabra, sirve, siembra amor. La espera no es pasividad, es preparación. Lo que siembres hoy en lágrimas, mañana lo cosecharás en gozo. Finalmente, aprende a agradecer incluso en el silencio. Tal vez no entiendas lo que ocurre, pero puedes agradecer porque Dios sigue siendo fiel. Ese simple acto de gratitud cambia tu perspectiva y abre espacio para que el Espíritu Santo te llene de paz. Recuerda que la espera no es el fin, es el puente hacia el cumplimiento. Puede que hoy no escuches nada, pero cuando el Espíritu decida hablar, cada palabra tendrá sentido. Puede que no veas un movimiento ahora, pero cuando Él decida actuar, cada puerta se abrirá de una manera tan clara que sabrás que fue Él y no tus fuerzas. Así que no te desesperes. No pienses que Dios se olvidó de ti.
Él sigue escribiendo tu historia, incluso en las páginas en blanco. El Espíritu Santo está obrando en silencio, pero pronto lo invisible se hará visible, y entonces comprenderás que la espera no fue pérdida, sino preparación para algo mucho mayor. Cuando todo parece cerrado y no sabes qué hacer, la oración se convierte en la llave que abre lo imposible. Pero no hablamos de cualquier oración, sino de aquella que nace del corazón, que se entrega sin reservas al Espíritu Santo y que confía en que Él puede mover lo que nosotros no podemos. La oración es la respiración del alma, el puente que conecta tu debilidad con la fuerza de Dios, tu incertidumbre con su sabiduría, tu miedo con su paz. A veces pensamos que orar es simplemente repetir palabras o pedir por lo que queremos. Pero la verdadera oración que abre camino va mucho más allá. Es una conversación íntima, sincera y profunda con el Espíritu Santo, donde no solo hablas, también escuchas. Donde no solo pides, también te entregas. Donde no solo buscas una salida, sino que dejas que Él te muestre cuál es la puerta correcta. Mira lo que ocurrió con Ana, la madre de Samuel. Ella vivía con el dolor de no poder tener hijos. Año tras año iba al templo y presentaba su clamor a Dios, pero no veía resultados. Sin embargo, no dejó de orar. Y un día, en medio de su quebranto, derramó su corazón con tal sinceridad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero no eran palabras vacías, era un alma desnuda delante de Dios. Fue en ese momento de oración sincera que la respuesta llegó, y ella concibió al hijo que sería profeta de una nación. La oración de Ana abrió un camino donde todo parecía estéril. Otro ejemplo lo vemos en Elías. La Biblia dice que oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Luego oró de nuevo, y el cielo dio lluvia. No fue magia, no fue casualidad, fue la oración dirigida por el Espíritu Santo que transformó el clima de una nación. La oración tiene poder porque no se basa en nuestra fuerza, sino en el mover de Dios. Incluso Jesús nos enseñó que hay momentos en los que solo a través de la oración y el ayuno se rompen ciertos obstáculos. En Getsemaní, Él mismo mostró el modelo más profundo de oración cuando dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que abre caminos, la que reconoce que la respuesta de Dios puede ser distinta a la nuestra, pero siempre será mejor. Quizás te preguntas, ¿cómo puedo orar de una manera que realmente abra camino? El primer paso es orar con fe. La fe no significa que ignores la realidad, sino que reconoces que Dios tiene poder por encima de ella. Cuando oras con fe, no te enfocas en lo cerrado, sino en el que tiene las llaves. Recuerda las palabras de Jesús en Marcos 11:24, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe transforma la oración en semilla que tarde o temprano dará fruto. El segundo paso es orar con perseverancia. Muchas personas oran una vez, no ven resultados, y se rinden. Pero Jesús contó la parábola de la viuda persistente que, por no dejar de insistir, obtuvo justicia. El Espíritu Santo honra la constancia. Cada oración es como un golpe en la puerta hasta que finalmente se abre. Quizás tu respuesta no llegó ayer ni hoy, pero puede estar en camino mañana. No te canses de orar. El tercer paso es orar con rendición. No se trata de imponerle a Dios lo que quieres, sino de abrir tu corazón para aceptar su voluntad. Aquí está el verdadero poder, cuando entiendes que la oración no es un mecanismo para torcer el brazo de Dios, sino una experiencia para alinear tu vida con sus planes. Y sus planes siempre son mejores, aunque a veces cuesten. También es importante orar con sinceridad. No intentes adornar tus palabras.
Dios no se impresiona por discursos bonitos, Él escucha lo que sale de lo profundo de tu ser. Dile cómo te sientes, confiesa tus dudas, presenta tus miedos. El Espíritu Santo no se escandaliza de tu fragilidad, al contrario, se mueve en ella. Hay oraciones que no son largas ni elaboradas, pero cambian la historia. Pedro, cuando comenzaba a hundirse en el agua, no hizo una oración extensa, solo clamó, Señor, sálvame. Y en ese instante Jesús extendió su mano y lo levantó. Lo importante no fue la cantidad de palabras, sino la sinceridad del corazón. Déjame compartirte un principio espiritual. La oración que abre camino siempre involucra al Espíritu Santo. Él es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué decir. Romanos 8:26. Quizás hoy no tienes palabras, solo lágrimas. No importa, esas lágrimas son también una oración que el Espíritu traduce delante del Padre. Ahora bien, ¿qué ocurre en lo invisible cuando oras? Tal vez no lo veas, pero cada oración libera movimiento en el cielo. Ángeles son enviados, circunstancias comienzan a alinearse, corazones endurecidos empiezan a ablandarse. La oración abre camino porque toca el corazón de Dios y desata su poder en la tierra. Quiero que pienses en tu propia vida, ¿qué áreas necesitan una oración que abra camino? Tal vez una relación rota, una enfermedad que te desgasta, una deuda que te ahoga, un propósito que parece estancado. No lo veas como un callejón sin salida, míralo como una invitación a orar con mayor fe, perseverancia y sinceridad. Permíteme proponerte algo, cada vez que sientas que estás frente a una puerta cerrada, haz esta oración sencilla pero poderosa. Espíritu Santo, no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en que tú abrirás el camino que necesito. Te entrego mis planes, mis miedos y mi dolor. No quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Dame la fe para esperar, la fortaleza para seguir, y la paz para confiar en que tú ya estás obrando. Amén. Haz de esta oración un hábito. Repite cada día estas palabras, no como un ritual vacío, sino como una entrega real. El Espíritu Santo se moverá en tu vida, tal vez no de la manera que imaginas, pero sí de la manera que necesitas. La oración no siempre abre la puerta que tú querías, pero siempre abre el camino correcto. Puede que no consigas ese trabajo específico, pero se abrirá otro mejor. Puede que no recuperes esa relación, pero tu corazón sanará para nuevas oportunidades. Puede que no recibas la respuesta hoy, pero descubrirás que Dios estaba preparando algo mayor para mañana. Nunca subestimes el poder de una vida de oración. Es allí donde tu fe se fortalece, donde tus ojos se abren, donde tus pasos se alinean con el propósito de Dios. Las puertas cerradas son reales, pero más real es el poder del Espíritu Santo que se manifiesta cuando oras con fe. Así que hoy, antes de rendirte, antes de dejarte llevar por la desesperanza, haz una pausa y ora. Porque cuando todo se cierra, el Espíritu Santo es quien abre caminos que nadie más puede abrir. Cuando todo se cierra, la reacción más común es detenerse, rendirse o buscar una salida alternativa con nuestras propias fuerzas. Pero hay un principio espiritual que transforma realidades, la obediencia. Muchas veces el camino se abre no antes, sino después de dar un paso de fe. El Espíritu Santo honra la obediencia porque es la señal más clara de confianza en Dios. No se trata solo de escuchar su voz, sino de actuar en consecuencia, aunque no entiendas lo que está pasando. Obedecer en medio de puertas cerradas es difícil porque tu lógica grita lo contrario. La obediencia exige caminar aún sin ver el final del camino, dar un paso cuando no hay piso, seguir adelante cuando todo parece apuntar hacia el fracaso.
Pero es justamente allí donde el Espíritu Santo obra los milagros más grandes. Mira la vida de Abraham. Dios le pidió salir de su tierra y de su parentela hacia un lugar que ni siquiera le mostró en ese momento. No había mapa, no había seguridad, no había garantías. Sin embargo, Abraham obedeció. Su obediencia fue tan radical que la Biblia lo llama amigo de Dios. Esa decisión abrió el camino para que naciera un pueblo y, a través de él, llegara la salvación al mundo. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado en Ur? Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que su obediencia fue la llave que abrió la historia de fe que hasta hoy nos alcanza. Otro ejemplo claro es Moisés frente al Mar Rojo. El pueblo clamaba, lleno de miedo, porque el ejército de Faraón los perseguía. Humanamente, no había salida, agua delante, enemigos detrás. Entonces Dios le dio una instrucción que parecía ilógica, levantar la vara. Moisés podía haber dudado, podía haber dicho de qué sirve esto, pero eligió obedecer. Fue en ese acto de obediencia que las aguas se abrieron y se convirtió en testigo del milagro más impresionante de su tiempo. La vara no tenía poder, la obediencia sí. La historia de Pedro caminando sobre las aguas es otro recordatorio poderoso. Jesús le dijo, ven. Pedro sabía que el agua no sostiene a nadie, pero obedeció. Y mientras caminó en obediencia, lo imposible sucedió. Fue cuando miró las olas y dudó que comenzó a hundirse. Esa escena nos muestra que la obediencia sostiene, aunque la lógica diga lo contrario. En la vida real, obedecer al Espíritu Santo puede implicar cosas muy concretas. Puede ser perdonar a alguien que te hirió cuando lo último que quieres es hacerlo. Puede ser sembrar generosamente cuando tu lógica dice que debes guardar lo poco que tienes. Puede ser renunciar a un camino que parece prometedor pero que sabes, en lo profundo, que no viene de Dios. La obediencia siempre cuesta, pero siempre abre caminos. Hay algo importante que entender, la obediencia no siempre abre la puerta que tú quieres, pero siempre abre la correcta. A veces obedecer significa aceptar un no con paz, porque Dios sabe lo que hay detrás de esa puerta cerrada. Otras veces, significa dar un paso en dirección opuesta a la que planeabas, confiando en que el Espíritu Santo ve más allá de lo que tú alcanzas a ver. Piensa en Naamán, el general sirio que buscaba sanidad de su lepra. El profeta Eliseo le dio una instrucción muy sencilla, pero aparentemente ridícula, bañarse 7 veces en el río Jordán. Al principio se ofendió, pero cuando obedeció, fue completamente sanado. ¿Qué lo sanó? No el agua, sino la obediencia a la palabra de Dios. En nuestra vida, ¿cuántas veces nos quedamos esperando que Dios haga todo mientras nosotros nos resistimos a obedecer lo que ya nos ha dicho? Queremos un milagro financiero, pero no obedecemos en ser íntegros en nuestras finanzas. Queremos restauración en la familia, pero no obedecemos en sembrar amor y perdón. Queremos que se abran caminos, pero seguimos caminando en direcciones equivocadas. La obediencia es la llave que activa el mover del Espíritu Santo. Obedecer en medio de la oscuridad también tiene un efecto transformador en tu corazón. Cada vez que eliges obedecer, tu fe crece. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Al principio cuesta, pero con cada decisión de obediencia, aprendes a confiar más en Dios que en ti mismo. Y llega un momento en que tu vida entera se convierte en una caminata de fe donde sabes que, aunque no entiendas, siempre habrá un propósito detrás. Déjame contarte algo importante, la obediencia atrae la presencia del Espíritu Santo. Él se mueve donde hay corazones dispuestos a rendirse. Quizás por eso David, a pesar de sus errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando Dios le hablaba, él obedecía.
El Espíritu Santo no busca perfección, busca disposición. Quizás en este momento el Espíritu ya te ha estado hablando de algo específico. Tal vez te pide dejar un hábito, perdonar a alguien, tomar una decisión o esperar con paciencia. Y dentro de ti sabes cuál es esa instrucción, pero la estás resistiendo. Hoy quiero animarte a dar ese paso de obediencia. No te enfoques en lo difícil, enfócate en lo que puede suceder después. El camino que hoy no ves puede abrirse justo después de tu sí a Dios. Un ejemplo moderno lo encontramos en testimonios de personas que obedecieron en cosas pequeñas y vieron milagros grandes. Una mujer sintió en su corazón ayudar a alguien con una cantidad de dinero, aunque no le sobraba. Obedeció y lo entregó. Pocos días después recibió una oportunidad de trabajo que le cambió la vida. ¿Casualidad? No. Fue el resultado de la obediencia que abrió camino. Otro joven estaba a punto de tomar un negocio dudoso que prometía dinero rápido. Todo parecía cerrado en su vida y esa opción se veía tentadora. Pero el Espíritu Santo le inquietó, le mostró que ese no era el camino. Obedeció a esa voz interior, aunque le dolió soltarlo. Tiempo después, Dios abrió una puerta legítima y estable que nunca habría llegado si hubiera elegido desobedecer. Así funciona la obediencia, parece pequeña en el momento, pero abre puertas gigantes en el futuro. Por eso hoy quiero dejarte este pensamiento: la obediencia es la llave que abre lo que el esfuerzo humano no puede. Es rendirte para que el Espíritu Santo tenga la libertad de actuar. Puede que no veas el camino ahora, pero cuando obedezcas, lo verás claramente. Y al mirar atrás, te darás cuenta de que cada puerta cerrada no fue un obstáculo, sino un recordatorio de que Dios siempre tiene un camino mejor. Si estás enfrentando puertas cerradas, pregúntate, ¿qué me está pidiendo Dios que haga hoy? Tal vez la respuesta no está en que el muro caiga de inmediato, sino en que tú des el primer paso. El Espíritu Santo no te pide que entiendas todo, solo que confíes y obedezcas. Porque en la obediencia se esconden los milagros que cambiarán tu historia. Hay un versículo en Apocalipsis 3:8 que resuena con poder y esperanza: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta declaración es mucho más que poesía espiritual, es una promesa firme que nos recuerda que cuando el Espíritu Santo abre un camino, ninguna fuerza humana ni espiritual puede impedirlo. Lo que Dios establece es intocable. Las puertas que Él abre no dependen de permisos humanos, de conexiones, de poder económico o de circunstancias externas. Cuando Él decide abrir, todo lo demás tiene que alinearse. Este pasaje fue dirigido a la iglesia de Filadelfia, una comunidad pequeña, débil en recursos, pero firme en su fe. No tenían influencia política ni respaldo social, pero tenían lo más importante: fidelidad a la palabra de Dios. Y por esa fidelidad, recibieron la promesa de una puerta abierta que nadie podría cerrar. Esto nos enseña algo vital: no es la fuerza, la posición o la riqueza lo que determina si una puerta se abre, es la obra del Espíritu en respuesta a un corazón obediente. ¿Cuántas veces hemos pensado que alguien tiene el poder de cerrar nuestro destino? Un jefe que no nos da oportunidades, una persona que nos rechaza, un sistema que parece injusto. Pero recuerda, los hombres pueden cerrar puertas, pero no pueden detener el plan de Dios. Cuando el Espíritu Santo decide abrir, lo hace de tal manera que incluso quienes se opusieron quedan sorprendidos. Mira la historia de Esther. El pueblo judío estaba amenazado por un decreto de muerte firmado por el rey, manipulado por Amán. Todo parecía cerrado, no había salida posible. Pero Dios levantó a Esther, una joven que quizá no tenía experiencia ni poder político, pero que obedeció y se presentó ante el rey.
Su valentía abrió una puerta de gracia que cambió el destino de su pueblo. El Espíritu Santo obró detrás de escenas, tocando el corazón del rey, inclinando las circunstancias y transformando la sentencia de muerte en victoria. Una puerta abierta que nadie pudo cerrar. Otro ejemplo lo encontramos en Pablo. A pesar de estar en prisión, escribió en 1 Corintios 16:9, «Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». ¿Cómo podía hablar de una puerta abierta estando encerrado? Porque Pablo sabía que las puertas del Espíritu no dependen de paredes físicas. La obra de Dios fluía aún desde una celda, sus cartas alcanzaban a iglesias lejanas y el Evangelio seguía expandiéndose. Nadie pudo cerrar esa puerta porque no fue abierta por hombres, sino por Dios. Esto también aplica a nuestra vida cotidiana. Quizá piensas que tu futuro depende de las decisiones de alguien más, un jefe, un banco, un médico, una pareja. Pero la verdad es que tu historia está en manos del Espíritu Santo. Si Él abre una puerta, ninguna firma en un papel puede impedirlo, ningún diagnóstico médico puede limitarlo, ninguna traición puede frustrarlo. Lo que Dios tiene para ti, es para ti. Hay momentos en los que el enemigo intenta intimidarnos con puertas cerradas, haciéndonos creer que nunca podremos avanzar. Pero recuerda algo, Satanás puede cerrar puertas humanas, pero no puede tocar las que Dios abre. Su poder es limitado. El Espíritu Santo, en cambio, tiene autoridad absoluta. Por eso, la mejor manera de vivir es confiar en que si Dios abrió algo, permanecerá abierto hasta que su propósito se cumpla. Quiero que pienses en una puerta que se abrió en tu vida sin explicación lógica. Tal vez una oportunidad de trabajo inesperada, una sanidad que los médicos no podían explicar, una reconciliación que parecía imposible, una provisión que llegó en el momento exacto. Esa fue la mano del Espíritu Santo mostrándote que su poder va más allá de la lógica humana. Ahora, es importante discernir qué puertas son de Dios y cuáles no. No toda puerta abierta viene del Espíritu. Algunas son trampas disfrazadas, caminos que parecen buenos pero llevan a la destrucción. ¿Cómo diferenciarlas? El Espíritu Santo te da paz. La puerta que Él abre no solo trae beneficios externos, también trae confirmación interna. Puedes estar nervioso, sí, pero sentirás paz en lo profundo. En cambio, las puertas falsas traen confusión, ansiedad y un sentimiento de forzarte a algo que no encaja. Un principio clave es este: la puerta que Dios abre siempre está alineada con su palabra. El Espíritu nunca te guiará a algo que contradiga la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Si la oportunidad parece atractiva pero implica comprometer tu fe, esa no es la puerta correcta. Las verdaderas puertas abiertas fortalecen tu relación con Dios, te acercan más a su propósito y producen fruto que permanece. Otro aspecto importante es el tiempo. A veces Dios abre la puerta, pero no inmediatamente. El Espíritu Santo puede mostrarte la promesa, pero pedirte paciencia hasta el momento indicado. Recuerda cómo David fue ungido como rey siendo joven, pero pasó años huyendo de Saúl antes de ocupar el trono. La puerta estaba abierta en el cielo, pero en la tierra debía esperar la preparación. Cuando finalmente llegó, nadie pudo detenerlo. Por eso, cuando una puerta se abra delante de ti, no temas. Atrévete a caminar, aunque haya oposición. Como Pablo decía, a veces las puertas abiertas vienen con adversarios. No significa que no sean de Dios, significa que el enemigo quiere intimidarte para que no entres. Pero el Espíritu Santo está contigo para darte valentía y dirección. En tu vida práctica, tal vez esa puerta sea un nuevo proyecto, una reconciliación familiar, una oportunidad de servir a Dios,
o incluso una transformación interior que no esperabas. No dudes, no retrocedas. Si sientes la confirmación del Espíritu, entra. Lo que Él abre, nadie podrá cerrarlo. Déjame darte un consejo espiritual: no pierdas tiempo golpeando puertas cerradas cuando el Espíritu ya abrió otra para ti. A veces estamos tan enfocados en insistir donde Dios ya dijo no, que no vemos el sí que está brillando delante de nosotros. Aprende a soltar. Si esa relación terminó, si ese trabajo no se dio, si ese plan se frustró, tal vez sea porque Dios tiene una puerta más grande que todavía no ves. Hoy quiero recordarte con toda convicción: no temas a las puertas cerradas, teme perder la oportunidad de entrar por la que Dios abrió. Porque cuando el Espíritu abre una puerta, trae propósito, protección y poder. Y cuando entras por ella, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Así que confía. Aunque los hombres se opongan, aunque las circunstancias parezcan difíciles, aunque el enemigo grite lo contrario, si el Espíritu Santo abrió el camino, nada ni nadie podrá cerrarlo. Y un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada puerta cerrada solo te estaba guiando hacia la que siempre estuvo preparada para ti. Las historias más poderosas no siempre están en los libros, sino en la vida de personas comunes que decidieron creer cuando todo parecía perdido. El Espíritu Santo sigue abriendo caminos hoy, en silencio, en lo oculto, en lo inesperado. Y cada testimonio es una semilla de fe que nos recuerda que lo que Él hizo antes, lo puede hacer otra vez. Imagina a una mujer que por años vivió atrapada en la desesperanza. Cada puerta que intentaba abrir se le cerraba, empleos que no duraban, relaciones que la herían, proyectos que se caían antes de comenzar. Su oración era sencilla: Señor, abre un camino para mí. Pasó meses sin ver nada. Pero un día, en medio de su cansancio, sintió un impulso interior: volver a estudiar aquello que siempre había postergado. No tenía dinero, no tenía apoyo, pero obedeció. Sin buscarlo, le otorgaron una beca completa. Esa oportunidad fue como un mar rojo abriéndose frente a ella. Hoy, no solo transformó su vida, también inspira a otros a creer que Dios sigue abriendo sendas donde parecía imposible. Otro testimonio viene de un hombre que cargaba con adicciones desde joven. Cada intento por cambiar terminaba en fracaso. Se sentía atrapado, sin salida. Hasta que un día, mientras caminaba sin rumbo, escuchó a un predicador en la calle hablar de la libertad en Cristo. Sintió que esas palabras eran directamente para él. Se acercó, recibió oración, y poco a poco, el Espíritu Santo comenzó a abrir un camino de sanidad interior. No fue instantáneo, pero cada día experimentaba cómo cadenas invisibles se rompían. Hoy da testimonio de que, aunque todas las puertas se cierren, cuando el Espíritu abre la del corazón, nada vuelve a ser igual. La Biblia también nos regala testimonios que siguen vivos en la fe. Recuerda a Pablo y Silas en prisión. Encadenados, con las puertas cerradas, eligieron cantar en vez de quejarse. Y en medio de la noche, un terremoto abrió las puertas y rompió las cadenas. Lo interesante es que no huyeron, se quedaron para que el carcelero también conociera la libertad. A veces, el camino que el Espíritu abre no es solo para ti, sino para que otros encuentren esperanza a través de tu historia. Un joven compartía que durante años buscó un propósito en su vida. Nada lo llenaba. Estudió, trabajó, viajó, pero sentía que algo le faltaba. Una noche, cansado de sí mismo, dijo en oración: Espíritu Santo, si realmente existes, muéstrame el camino. A la mañana siguiente recibió un mensaje de un amigo invitándolo a una reunión de oración. Aceptó casi por curiosidad.
Allí experimentó una paz que nunca había sentido. Desde entonces, el rumbo de su vida cambió por completo. Descubrió que el verdadero camino no era un lugar ni un logro, sino la presencia de Dios guiando cada paso. Y también están los testimonios colectivos, donde el Espíritu abre caminos para familias enteras. Recuerdo el caso de una familia que perdió todo en un incendio. Se quedaron sin casa, sin pertenencias, con solo la ropa que llevaban puesta. En medio del dolor, se reunían cada noche para orar juntos. Los vecinos comenzaron a ayudarlos, personas que no conocían se acercaron a ofrecer apoyo, y poco a poco pudieron reconstruir su hogar. Hoy, esa familia afirma que el Espíritu Santo abrió puertas de provisión y solidaridad que jamás imaginaron. Quizá tú también tienes un testimonio guardado. Tal vez recuerdas un momento en que pensabas que todo estaba perdido y, de repente, algo se abrió. Esa entrevista inesperada, ese médico que apareció en el momento justo, esa persona que dijo las palabras que necesitabas escuchar. No lo llames casualidad, fue el Espíritu Santo respondiendo a tu clamor. Algo importante de los testimonios es que nos enseñan que el camino abierto no siempre es espectacular a los ojos humanos. A veces no es un milagro visible, sino una transformación interior. Una mujer compartía que durante años sintió que la puerta cerrada era su corazón endurecido. Había sido herida tantas veces que ya no confiaba en nadie. Pero en oración pidió, Espíritu Santo, abre camino dentro de mí. Poco a poco, comenzó a perdonar, a soltar el rencor, a reír de nuevo. Su mayor milagro no fue externo, fue interno. El camino que se abrió fue el de la libertad emocional. El Espíritu Santo también abre caminos en los lugares donde pensamos que ya nada puede cambiar. Una comunidad pequeña en un barrio marcado por la violencia comenzó a reunirse para orar. No eran muchos, pero eran constantes. En menos de un año, varios jóvenes que antes estaban atrapados en pandillas comenzaron a acercarse, atraídos por la paz que encontraban allí. Hoy ese barrio tiene una iglesia viva que es un faro de esperanza. Cuando parecía que la violencia tenía la última palabra, el Espíritu abrió un camino de luz. ¿Por qué son tan importantes estos testimonios? Porque son recordatorios vivos de que no estamos solos. Nos inspiran, nos fortalecen y nos enseñan que lo que hoy parece cerrado puede ser la oportunidad para que Dios muestre su gloria. Cada testimonio es una invitación a creer que tu historia también puede cambiar. Tal vez pienses que tu situación es demasiado complicada, que no hay forma de que se abra un camino para ti. Pero recuerda, los testimonios más grandes nacen en escenarios imposibles. Cuanto más cerrada parece la puerta, más gloriosa será la obra del Espíritu cuando se abra. Así que no desprecies los pequeños comienzos. Esa llamada inesperada, esa conversación sencilla, ese gesto de alguien que se cruza en tu camino, pueden ser la señal de que el Espíritu Santo ya está moviéndose a tu favor. Y un día, mirarás atrás y dirás, era imposible, pero Dios abrió camino para mí. Permíteme animarte a algo, no guardes en silencio lo que Dios ya hizo por ti. Comparte tu testimonio. Cada vez que lo cuentas, siembras fe en otros. Tu historia puede ser la chispa que alguien necesita para creer que también habrá un camino para él. Así como los testimonios que escuchaste hoy fortalecen tu corazón, el tuyo puede fortalecer el corazón de muchos. Porque cuando todo parece cerrado, y la esperanza se apaga, el Espíritu Santo sigue siendo experto en abrir caminos. Y esos caminos no solo te bendicen a ti, sino que también se convierten en un río de vida que alcanza a quienes te rodean. Cuando llegamos al final de este mensaje, quiero que guardes en tu corazón algo muy claro,
ninguna puerta cerrada es definitiva cuando el Espíritu Santo está contigo. Todo lo que hemos compartido hasta aquí no son solo palabras bonitas ni ideas motivacionales, son verdades eternas que Dios quiere sembrar en tu vida. Y no importa cuántos muros hayas visto en tu camino, ni cuántas veces hayas sentido que el mundo se te cerraba encima, el Espíritu Santo tiene la autoridad de abrir lo que nadie más puede abrir. Quizá ahora mismo estés pensando en esa área específica que parece un callejón sin salida. Puede ser un problema financiero, una enfermedad, una relación rota, un propósito estancado. Y puede que tu alma esté cansada de esperar. Pero escucha esto, Dios nunca llega tarde. El Espíritu Santo ya está obrando, aunque tú no lo veas. Tal vez no percibes movimiento, pero detrás del silencio hay un camino que está a punto de revelarse. La invitación de hoy es simple y poderosa, no te rindas. No dejes de creer, aunque la lógica diga lo contrario. Porque cuando todo se cierra, es precisamente el escenario donde el Espíritu Santo se glorifica. Él no necesita permisos humanos, ni recursos extraordinarios, ni condiciones perfectas. Solo necesita tu fe y tu disposición. Ahí comienza el milagro. Quiero que termines este tiempo con una oración que puedes hacer tuya. Cierra tus ojos, abre tu corazón y deja que cada palabra sea un clamor desde lo más profundo de tu alma. Espíritu Santo, aquí estoy delante de ti. Reconozco que hay puertas cerradas en mi vida que no sé cómo abrir. Hay momentos en los que siento que todo se derrumba y no encuentro salida. Pero hoy decido creer que tú eres el que abre caminos donde no los hay. Renuncio a la desesperanza, renuncio al miedo, renuncio a la idea de que estoy solo. Te entrego mi vida, mis cargas, mis sueños y mis heridas. Lléname de tu paz, dame tu dirección y muéstrame el camino que has preparado para mí. Confío en que lo que tú abras, nadie lo podrá cerrar. Y aunque ahora no vea nada, sé que ya estás obrando. Gracias porque tu presencia es mi garantía de que lo mejor aún está por venir. Amén. Quédate con esta certeza, tu historia no termina en las puertas cerradas. Apenas está comenzando, porque el Espíritu Santo ya está escribiendo un capítulo nuevo, lleno de gracia y de oportunidades. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás, valió la pena confiar, porque Dios abrió camino para mí. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, abre camino en mi vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.